Y mirá lo que me encontré, nuevo juego NFT que va a pagar desde $6 hasta $1000 totalmente gratis, dinero free, señores. Estamos hablando de un juego que nos va a dejar jugar de forma gratuita y nos va a pedir que invitemos amigos y de esa manera vamos a poder generar dinero. Obviamente todos los pasos te los voy a dejar en este video. Bienvenidos a mi canal Franlis y en este caso les voy a hablar de este nuevo juego NFT que está haciendo una campaña para conseguir obviamente nuevos usuarios. Y ahí es donde nosotros podemos utilizar esta campaña para hacer dinero, porque van a pagar desde $6 hasta $1000. Acá te lo muestro. Estamos hablando de que por jugar y llegar a un cierto nivel, que es muy simple, ahora lo vamos a revisar, vamos a ver cómo se llega, vamos a conseguir nuestro enlace de invitación y con eso, invitándolo a tus amigos, invitando a tus amigos, a tu abuela, a tu perro, a todos a jugar, vas a entrar en un ranking y luego cuando finalice van a distribuir estas ganancias. Obviamente voy a proponer una idea, yo voy a dejar mi enlace de referido que puedes utilizarlo o no, y lo que voy a proponer es que si nosotros llegamos con mi enlace de referido a conseguir estar dentro del ranking, el dinero que consigamos lo vamos a estar sorteando a través de nuestro Telegram. Así que anda suscribiéndote, deja un comentario y entra al Telegram que te lo dejo acá, porque cuando termine la campaña vamos a ver en qué puesto estamos y depende de lo que saquemos vamos a hacer un gran sorteo dentro de nuestra comunidad. Ahora sí vamos a jugar este juego para mostrarte cómo podemos participar. Y ahora sí estamos dentro de la página de Meta Saga Warriors. Realmente hay muy poca info de este proyecto, así que debemos aprovechar. Hay muy poca gente que está participando. Esta es nuestra oportunidad para poder entrar dentro del ranking. Obviamente el enlace te lo dejo en la descripción, en un mensaje fijado para que lo encuentres fácilmente. Vamos a conectar nuestra wallet que nos pide dentro de lo que es la red de Polygon. Pero para, hace un stop acá y prestame mucha atención. Antes de conectar la wallet, por favor, abrí la wallet, fíjate en el icono que nos muestra acá donde muestra un avatar, le das clic y acá vas a encontrar el botón para crear una nueva wallet. Yo en este caso le voy a poner Metasaga y le doy crear. Como ves, no tengo ningún tipo de token, por lo tanto de esta manera no estaría poniendo en riesgo mi dinero, mi cartera principal, ni mis juegos, ni NFT, ni nada. De esta manera estoy protegiendo mi wallet. Por favor presta atención porque después vienen y me dicen che, no sabía, tuve un problema, qué sé yo. De esta manera estás seguro que el juego no te va a poder quitar nada de esta wallet, ¿ok? Ahora sí, vamos a conectar la wallet. Vamos por acá, le damos que queremos conectar con Metasaga. Acá está, le damos siguiente, conectar y nos pide en este caso que firmemos el contrato. Una vez conectado nos va a pedir el correo, el usuario, la contraseña y acá va a ir el código de referido. Si querés usar el mío o el de tu amigo o lo que sea, lo vas a colocar acá, ¿ok? Una vez hecho esto, le das Sign Up. Acá ya podemos iniciar a jugar. Bueno, estamos dentro del juego. Como lo ven, es bastante simplón, pero se pone bueno. Realmente vale la pena, es bastante divertido, tiene su magia, su dificultad, así que les recomiendo que lo prueben. Estamos con la oportunidad de jugarlo de forma gratuita a través de este evento y por ahora. Luego van a pedir que tengas NFTs para poder jugar, pero también actualmente hay distintos eventos dentro de lo que es Twitter, ok, acá les muestro, y también lo que es Discord, así que podemos participar de estos eventos y conseguir algún NFT para luego poder seguir jugando de forma gratuita sin inversión. De hecho, se está dentro del wallpaper, dicen que se viene lo que es el marketplace, donde seguramente vamos a poder estar vendiendo también estos NFT y conseguir algunos dólares a través de este juego. Se pone bastante bueno, además es un juego que todavía no conoce la gente. De hecho, si ven en Twitter tienen menos de 4000 personas, en el Discord tienen muy pocas personas. En el evento de referencia, o sea en referidos, van a ver que están participando muy pocas personas y muy pocas personas tienen muchos referidos. Si ustedes van a ver, el primer puesto actualmente tiene solamente 261 referidos. En mi Telegram he visto gente que ha metido hasta 400 referidos
niveles en un rato, o sea que no creo que tengan problemas en superarlos. Y si pasan el nivel 28, o sea, a partir del nivel 28 ya tienen un solo referido. Obviamente vos vas a hacer más piola, vas a invitar a tu mamá, a tu abuela, al perro, a todo el mundo a hacerle cuenta con tu código y de esa manera vas a generar más referidos y ya vas a poder rankear un poco más arriba. Ahora, después de enseñarte cómo se juega, te voy a mostrar cómo se van a repartir este dinero, ¿ok? Entre los ganadores de este ranking. Y ahora sí vamos al gameplay, les voy a mostrar cómo es la recompensa y qué es lo que tenemos que hacer. Presten mucha atención porque acá está la data posta. En principio van a ver que tenemos $10.000 en recompensas. Van a repartir $10.000 en un ranking que entran 500 personas. Lo único que te van a pedir es que juegues el juego, llegues al nivel 3, no tenés que pasar al nivel 3, pasás la mazmorra, la primera mazmorra, la segunda, y cuando vas a pasar a la tercera que mataste al boss de la segunda, ya te aparece esta imagen con tu código de referido. Ese código de referido vos lo podés compartir con todo el mundo, pero tenés que tener en cuenta que solo te va a contar el referido cuando esa persona llegue al nivel 3 también, o sea, pase el 1 y el 2 y le habiliten el 3. Ahí ya vas a poder contar con ese referido. Ahora les muestro cómo se reparte, pero quiero hacer esta explicación lo más clara posible porque te puede ayudar, ¿ok? En principio acá en la pantalla nada, tenemos acá la ruedita, tenemos el setting de la imagen y lo del volumen. Acá en este referral tenemos básicamente el listado de los referidos de todo el mundo, o sea el ranking, y también vamos a tener el nuestro. Ahí vamos a poder revisar en qué lugar estamos. Ahora vamos a darle play y vamos a ver cómo es el tema dentro del juego. Te muestro. En principio acá arriba tenemos el mapita dónde estamos nosotros y cada mazmorra que nosotros o mapa que hemos habilitado, que ya hemos pasado y demás, se va a pintar en blanco, y los que no hemos pasado te va a quedar así como con esta línea punteada y media transparente, ¿ok? Para poder jugar lo importante es WASD para poder movernos dentro del juego, y tenemos el 1, el 2 y el 3 que son los 3 distintos NFTs. En el 1 vamos a tener lo que es el arquero, ¿ok? El 2 vamos a tener lo que es el espadachín y en el 3 vamos a tener el mago. Esto está bueno porque podemos ir sorteando cada uno de estos NFT dependiendo el enemigo que vamos a encontrarnos. También tenemos dentro de la tecla F las pociones. Las pociones básicamente van a curarnos. Acá tenemos nuestra barra de vida, tenemos 30. Y vamos a poder curarnos a medida que vayamos consiguiendo lo que son las pociones. Luego con la barra espaciadora vamos a poder lanzar lo que son habilidades especiales que tenemos dentro de cada personaje. Para lo que es el arquero tenemos en principio con el clic simplemente vamos a disparar las balas, dispara bastante balas, no flechas, bastante rápido, y con la barra espaciadora vamos a hacer un sprint, así se corre medio rápido que nos ayuda a evitar ataques o poder atacar más rápido, ¿ok? En el caso del número 2 que es el espadachín, creo que es uno de los más importantes de los tres, vamos a tener la posibilidad de poner un escudo. Con la barra espaciadora le vamos a poder dar lo que es un escudo, entonces por ejemplo flechas o ataques medio mágicos y demás los rebotan por un tiempito, tenemos esa salvación. El 3 tiene el mago que va tirando hechizos y cuando golpea se va a separar en 3. Está bastante piola, es un poco, no es tan preciso a la hora de disparar, pero como se separa en 3 te da la posibilidad de tocar a algún enemigo seguramente. Y en la habilidad lo que tiene es un tsunami, le das acá y te da un tsunami que a muchos enemigos los mata y a otros solamente les baja la vida. Sabiendo estas habilidades, ahí es donde vos tenés que hacer esta combinación dependiendo el enemigo que tenés al frente, qué NFT usar, ¿ok? Yo para entrar a cada pantalla lo que hago, lo que hicimos con mi sobrino, es empezar con el espadachín, ponerme el escudo. Acá les voy a mostrar, me pongo el escudo, entro y automáticamente me paso al mago. Y en el mago uso el tsunami. Entonces con esto yo ya me protegí en el principio porque a veces cuando entras directamente te atacan un montón. Y por otro lado yo ya con el tsunami les bajé un montón la vida y de esa manera yo ya estoy un poco más
cómodo, ¿ok? Mucho más fácil matarlos. Voy a tratar de hacer esta, que es dentro de todo la más simplona. Después se pone bastante complicado. No es fácil, chicos, el juego. Yo soy un tronco, imagínense que me costó un huevo. Si no fuera por un sobrino, no hubiera podido pasar, ¿ok? Como vieron, cuando maté a algunos me arrojó lo que es una moneda de oro. ¿Para qué sirve esta moneda de oro? Bueno, en uno de los mapas vamos a encontrar una carpita que es básicamente una tienda. En esa tienda nos van a dar 3 cartas que podemos elegir solamente una, y cada una tiene una habilidad diferente, ¿sí? Un boost. Por ejemplo, hay una que tiene más ataque, hay otra que tiene más resistencia, hay otra que te hace más ágil y hay otra que creo que es la mejor, que es la que te cura. Te va a ir curando a medida que pasa el tiempo, te va levantando lo que es la vida. Vas a poder elegir una sola carta, no te cuesta nada, pero ponele que te tocan 3 habilidades que a vos no te gusta o que ya tenés incorporada. Podés darle refresh y te va a costar 20 de monedas. Entonces yo te recomiendo que vayas y recorras todo el mapa, dejes para lo último lo que es la tienda y lo que es el boss, que te vas a dar cuenta porque las entradas de cada uno tiene como una diferencia en la puerta, si va a estar decorada de otra manera. Esas las vas a evitar y vas a tratar de juntar las monedas que más puedas para después ir a la tienda y en ese lugar sí elegir la carta que te conviene. Yo empecé con la de curación, para mí es una bomba. Aparte, cuando vos pasás la primer mazmorra, el primer nivel, en el segundo volvés a hacer lo mismo, te va a aparecer de nuevo la tienda y podés comprar otra carta del mismo o bien una carta diferente y podés combinar, qué sé yo, más ataque, más curación y sos medio invencible. De todas maneras, cada nivel te aumenta el daño que te hacen los enemigos y se pone bastante peludo. Es muy entretenido, está muy bueno, no es tan fácil hasta que le agarras la mano, pero después la rompe, chicos. Realmente les recomiendo que lo intenten, el juego está buenardo. Ahora les voy a mostrar cómo se van a repartir las ganancias, porque obviamente es lo que ustedes están esperando. Hay que tener en cuenta en principio que esto va a tener una fecha de principio a fin. Estamos hablando que empezó el 13 de marzo del 2023 y va a terminar el 13 de septiembre. 6 meses para poder llegar a juntar la mayor cantidad de referidos. Bueno, acá tenemos las recompensas. Si llegas a entrar entre el puesto número 301 al 500, $6 te llevas. Voy a hacerlo más prolijo. Entre el 350, $6. Entre el 201 y el 300, $10. Entre el 101 y 200, $20. Entre el 50 y el 100, $30. Entre el 11 y el 50, $50. Entre el cuarto y el 10, o sea, entre 4 y 10, ya se llevan $85. Y acá vamos a la frutilla del postre. Para el tercer lugar se va a llevar $205 más un NFT Genesis. Para el rango 2, o sea, el puesto número 2, se lleva $500 más 2 NFTs. Y el puesto número 1, $1000 más 3 NFT. Decime si no es una bomba, porque vos vas a jugar ahora, bla bla, empezás a pasar, cada tanto que te encontrás a algún amigo, le mandás tu enlace, pum, lo ayudás a pasar, y acá a 6 meses, fíjate si no podés llegar dentro de los primeros lugares y por ahí te llevas una buena torta a tu casa. Y no te olvides que si te registrás con mi enlace y llegamos a meter alguno de estos puestos importantes, poner que metamos, no te digo el primero, pero metamos, qué sé yo, del 4 al 10, nada, son $85 que vamos a estar sorteando entre mi comunidad de Telegram. Y obviamente aquellas personas que para participar lo único que tienen que hacer es suscribirse al canal, activar la campanita, dejar un comentario y entrar y estar activos dentro de lo que es el Telegram, porque si no, no vas a poder participar ni te vas a acordar acá 6 meses de este tema, ¿ok? Bueno amigos, y hasta acá llegó obviamente la explicación de Meta Saga Warriors. Obviamente te invito a mi Telegram, mi comunidad de Telegram o al del Discord, donde ahí vamos a compartir si faltó algo o alguna dudita que tengas por ahí para poder avanzar en el juego, ¿ok? Como siempre voy a agradecer que se suscriban al canal. En este caso les voy a dejar un video por acá arriba que seguramente tendrá una temática parecida y va a ser muy interesante para vos. Bye bye.